Nos acompaña en el estudio de la radio de la Cámara de Diputados el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Iván Flores, a quien le agradecemos enormemente por darnos parte de su tiempo en un momento tan agitado en materia legislativa, tan agitado en materia social. Muchas gracias, diputado Iván Flores, por acompañarnos. Encantado, Gabriela. Yo entiendo perfectamente que los medios de comunicación de la Cámara justamente tratan de llevar información de lo que está ocurriendo en nuestra corporación, en nuestra Cámara, en el Congreso Nacional, la relación con las personas, con las organizaciones, con el gobierno, quien administra el Estado, para que la gente efectivamente tenga el conocimiento cabal de lo que aquí ocurre. ¿Qué ha significado para usted, como presidente de la Cámara de Diputados, dirigir una corporación en un momento tan complicado como este? Queríamos hacer un balance del año legislativo, pero cómo no nos vamos a centrar en lo que ocurrió tras el estallido social del 18 de octubre. ¿Cómo lo consideraría usted? ¿Como una oportunidad para ejercer un liderazgo de alguna manera dentro de lo que ha sido la tramitación de proyectos de ley, la relación con el Ejecutivo, la relación también con la ciudadanía? ¿Un desafío también desde el punto de vista personal al asumir estas responsabilidades? Bueno, yo, en lo que a mí respecta, creo que soy mi peor jefe. Y segundo, yo soy muy humilde respecto de lo que significan las posiciones personales. Y en ese escenario, aparte de un poco más de ojera, digamos, que lo acostumbrado, esta conducción, primero antes del estallido, ya era más intensa porque nos habíamos propuesto una tarea que fue lo que dijimos en el día que asumí. Asunción que fue bien sui generis, porque la verdad que yo hasta un par de días antes no tenía la menor idea que podía ser siquiera presidente de la Cámara, porque nunca estuvo en mi intencionalidad. Hasta el inicio fue complejo de alguna manera, ¿no? Sí, claro, fue todo complejo, porque cuando se inició el periodo, este periodo legislativo, a partir del 2018, semanas antes nos habíamos reunido todos los miembros de nuestra bancada, de la Democracia Cristiana, y antes de eso habían ocurrido reuniones entre quienes ya sabíamos que íbamos a hacer mayoría en el Parlamento, que es toda la oposición. Por tanto, como se hace en cada periodo, al inicio de cada periodo, se realizan los acuerdos políticos de gobernabilidad de la Cámara. Yo recuerdo una conversación que tuvimos previa al estallido social allá en su oficina, en la presidencia, y usted profundizó en la modernización de la labor legislativa como uno de sus ejes centrales de su gestión. Sí. ¿Usted cree que a pesar del estallido social finalmente algo de eso se ha podido hacer? Hemos visto cómo previo al estallido teníamos sesiones nocturnas, se trató de incrementar el trabajo legislativo, y post estallido social también hemos visto cómo hemos tenido sesiones los lunes, de hecho post estallido recordamos aquella sesión del día domingo. Bueno, se ha agilizado la cosa, ¿no? Bueno, yo siento que, si bien es cierto, los tiempos del debate legislativo deben ser tiempos que permitan madurar las ideas, que permitan incluso hasta cambiar de opinión, porque a veces uno opina en base a la información que tiene. Cuando uno la tiene más completa, empieza a conocer otras realidades, y uno no tiene por qué cerrarse a lo que uno cree o sabía es la verdad absoluta. A veces, a la luz de los acontecimientos, pueden haber variaciones de las opiniones, y esto no es ni darse vuelta, ni mucho menos, ¿no? En general, tenemos un Parlamento, Gabriela, y aquí quiero decirlo con mucha claridad, tenemos un Parlamento altamente capacitado. Fíjate que duele de pronto, vuelvo a repetir, razones habrán, ¿no? Mucho de incomprensión, pero también mucho de falta nuestra a lo personal informar más. Y en este escenario tenemos uno de los parlamentos más capacitados del mundo en términos a la proporción de parlamentarios profesionales y especialistas en ciertas áreas. ¿Y les duele cuando el gobierno, por ejemplo, los llama a hacer la pega, agilizar el supuesto. trámite? O cuando, por ejemplo, sale un proyecto de la Cámara de Diputados y en el Senado dicen, ¿sabe qué? Este proyecto no está tan bien hecho, le faltan algunas cosas, aquí lo podemos mejorar. Sí. Bueno, más que duele, molesta, ¿no? Porque es injusto. Y vuelvo al punto. Fíjate, tenemos una de las más altas proporciones del mundo en profesionales en distintas áreas. Tenemos profesores, tenemos ingenieros, tenemos médicos, tenemos gente del agro, tenemos gente de toda la gama. Tenemos ambientalistas de muy buen nivel. Entonces ellos enriquecen el debate de las comisiones, que son especializadas. O sea, un parlamentario con esa especialización puede hablar de tú a tú con un empresario, con un dirigente gremial del área en cuestión de esa comisión, y por lo tanto el trabajo legislativo se hace más rico. Primera cosa. Segundo, tenemos uno de los parlamentos más transparentes del mundo, y eso es objetivo, está medido. O sea, somos más transparentes que el Parlamento inglés, somos más transparentes que el Parlamento francés, somos más transparentes que el Parlamento alemán.
lo que hoy día está subido en el sistema, independientemente que estamos reflotando una intención de acuerdo con el Consejo de Transparencia, ya lo tenemos acordado, lo teníamos conversado con Marcelo Drago justo antes del estallido social y hoy día lo estamos retomando para redefinir los estándares de publicación de transparencia activa, o sea, en el fondo, qué es lo que colocamos en las redes respecto de todo lo que hacemos y de todos quienes somos el Parlamento. Y se puede seguir, disculpe, diputado, para que la gente sepa, quienes nos están escuchando, en cámara.cl, ¿no? Y claro. es de bien fácil acceso, uno busca, queda y aparece toda la información. Todos los sitios que tiene el Parlamento, esta misma radio, el canal de televisión, muestran lo que ocurre aquí adentro a quien tiene la inquietud de conocerlo. Mucha gente a veces opina sin conocer lo que aquí hacemos. Mira, es tan así que cuando la gente viene, y vienen muchos, fíjate que a las comisiones permanentes, lo dije en la cuenta pública, y esto ha aumentado, en la cuenta pública, o sea, en el periodo desde julio de este año al julio del año pasado, habían llegado 9.786 personas, o sea, 10.000 en número cerrado, a trabajar en las comisiones. ¿Y quiénes son ellos? Dirigentes sociales, empresarios, académicos, en fin, representantes de la comunidad, especialistas en distintas áreas. 10.000 personas trabajando con la comisión en un año. Y han sido varios cientos de miles los que han venido al Congreso. Y cuando vienen para acá, dicen, oye, pucha, ¿cómo corren ustedes? Oye, mira, y la biblioteca que es espectacular, y esto, no sé qué. Bueno, eso cuando vienen les cambia les cambia la perspectiva. Entonces, tenemos un buen Congreso. ¿Dónde está el problema? El problema está en que probablemente nos ha faltado a todos acercarnos más a la comunidad y contar lo que hacemos. Y por eso atribuye usted el bajo respaldo que le entrega también la encuesta CEPA al Congreso. Bueno, hay muchas razones para ello. Yo creo que, en primer lugar, hay una rabia que hoy día se ha desbordado en este estallido social respecto de lo que han sido acontecimientos que nos da mucha bronca a todos, mucha tristeza a todos, como son los fraudes que han cometido instituciones que eran intachables y súper bien valoradas, como el caso de Carabineros, por ejemplo. Ya había ocurrido antes el tema del financiamiento irregular de la política, y con todo esto que se supo, primero entre Penta y la UDI, que fue lo que destapó toda esta olla, digamos, ¿no? Y que no fue por trabajo de ninguna instancia fiscalizadora formal, sino que más bien fue una pelea entre privados que destapó la olla. Y al poco andar, luego que el sector en ese momento oficialista le empezó a dar duro, se deslizó una factura por ahí que le pegó para el otro lado. Una olla de presión que iba a explotar en algún momento. En definitiva, eso manchó mucho algo que se venía recuperando bien, que era la credibilidad del Congreso Nacional. Y el financiamiento irregular golpeó mucho. ¿Y por qué golpea mucho, creo yo? Fíjate, Gabriela. Porque, si bien es cierto, hay que reconocer, aunque en esta rabia desbordada de la comunidad, yo diría que el punto de equilibrio es, recordemos un poquito, tengamos mejor memoria de lo que era Chile a principios de los 90 y lo que es el Chile de hoy día en algunas materias, que si bien es cierto, y ya podemos hablar de las deficiencias, han sido tremendos avances. Claramente Chile no tenía el ingreso durante todos los años de dictadura, y un poco antes también, hay que decirlo con claridad, no tenía ni por política de Estado ni tampoco por estructura productiva la capacidad de financiar todo el déficit de obras de infraestructura que el país tenía. Por lo tanto, se abrió el sistema de concesiones. Eso no pueden decir, mira, necesitamos una carretera. Yo me acuerdo haber manejado, Gabriela, a principios de los 90, camino a Santiago, y eran 15 horas detrás de los camiones, no digamos cuando llovía, porque cuando llovía ir detrás de un camión y tratar de adelantarlo sin ver lo que viene enfrente era un lío. Bueno, ¿por qué se hizo entonces? Porque mira, el Estado no tiene plata, por lo tanto vamos a hacer una concesión que dura 20 años. Fantástico, perfecto. El CAE, ¿por qué surge el CAE? Voy a decir, ustedes sabéis que no tenemos cómo apoyar a familias que por primera vez van a tener un hijo, es la primera generación que va a poder acceder, le vamos a dar un crédito. Estuvo bien para el principio, hoy día es un salvavidas de plomo. ¿Se abusó del sistema privado? Absolutamente. ¿Se dejó el Estado en un segundo plano? El mundo privado, yo creo que hizo su pega cuando se iniciaron estas respuestas que eran urgentes de hacer en términos de infraestructura y de algunos servicios, ¿no? Como el que estoy hablando del CAE, que la idea era, ¿cómo hacemos para que las familias puedan tener el financiamiento para que un hijo o una hija, por primera vez en la historia familiar, pueda tener acceso a la educación superior? Bueno, pero resulta ser que al poquito andar volvemos a caer en lo que a mi gusto es una deformación de un concepto fundamental de convivencia.
dejamos de ser solidarios y empezamos a ser cada vez más competitivos por este contexto de la economía de mercado. Y empezamos a perder algunos valores. O sea, yo me paso por encima del otro solamente porque yo tengo que ganar. Y no me importa si le voy a poner los dos codos y le voy a bajar las cabezas a ellos para levantar la mía, ¿te fijas? Y no vamos todos. Hubo una desregulación también del sistema, diputado, y eso generó también... Y los abusos fueron, pero flagrantes. Mira, cuando tú desregulas la economía de mercado y se trata de cómo yo me asocio contigo, porque en el fondo, si el país lo permite, hasta el día de hoy, no hay límite. Otros países ya han puesto límite. Han puesto límite a la adquisición de bienes, han puesto límite a la adquisición de suelo por extranjeros, han puesto límites a las utilidades de las grandes empresas. Nosotros aquí está todo abierto. Es como que es la libertad absoluta. Y lo que estamos haciendo en ese afán de generar una libertad absoluta, finalmente lo que estamos permitiendo es el abuso de los más grandes. Hoy día y sigue creciendo, tenemos a 4 o 5 grupos económicos que se han adueñado del retail, se han adueñado de la cadena de ferretería, se han adueñado de las farmacias, se han adueñado de los bancos. Y lo digo para ellos en un país donde ellos compran y dan servicio y dan empleo, todo lo que tú quieras, pero mataron al resto, pues. Ahora, lo grave es, además, que siendo posición dominante en el mercado, y aquí quiero citar un ejemplo si me permites. Yo hace 3 años atrás denuncié la distorsión en el mercado lechero, porque soy de una región agrícola y es mi especialidad. Denuncié eso, me cayeron como 2 millones de palos encima, me da lo mismo, porque era la realidad que yo veía, y no en el chiquitito, desde el chiquitito lo reventaron hace rato. Estoy hablando del mediano agricultor, del que tiene 40, 50 vacas, que es una persona que es de clase media, que vive bien, que da trabajo, en fin, lo estaban reventando. ¿Y quiénes lo estaban? Entonces empecé a investigar, y lo estaba reventando una empresa, que es filial de una transnacional, y que lo que hacía era matar la producción nacional porque estaba trayendo leche en polvo del país de origen y de su empresa matriz. Y por lo tanto, con Tratado de Libre Comercio, ingresaba leche en polvo, le ponía agua y la vendía como leche de acá y estaba entonces sustituyendo producción nacional. ¿Y cómo lo hacía sustituyendo? Bajándole el precio a valores por debajo del precio que costaba producir. Si un litro de leche a un agricultor le cuesta, por el concentrado de la vaca, por el remedio de la vaca, por el tractor, por el petróleo, por todo eso que significa la tabla de costos en un predio, le costaba 240 pesos, al productor le pagaban 180. Y eso empezó a significar la quiebra de muchos, y entonces sustituían la falta de leche para el consumidor trayéndola de afuera y le ponían un envase. Y el productor reventado. Flor de negocios para las empresas. Y eso como muestra un botón, diputado, de lo que ocurrió durante los últimos años también. ¿Por qué lo cuento? Porque cuando yo hice la denuncia, la hice por abuso de posición dominante. Y la hice por, además, generar barreras de entrada. Por haber un mercado gravemente extorsionado. Tuve que insistir durante 1 año y medio en la Fiscalía Económica para que terminen el informe. Y la Fiscalía nunca se atrevió a llevarlo al Tribunal de la Libre Competencia. El informe de 200 páginas me da la razón, pero nunca se atrevieron. Entonces, ¿qué ocurre? Estas empresas fueron matando a todas las chicas. Hubo 2 o 3 que cuando la Soprole le ponía el precio, todas las demás la seguían y terminaron reventando la producción nacional. Eso, llévalo a la carne, eso, llévalo a la ferretería, eso llévalo a los remedios. Y además entonces estas mismas empresas se coludieron. O sea, mira, yo creo que no ha habido peor crimen dentro de las cosas feas que se han hecho, de coludirse en los remedios. Cuando tú tienes una familia cualquiera, tú misma, yo mismo, y qué decir de un adulto mayor que vive una pensión solidaria, que gasta, cualquier receta, ¿cuánto crees que cuesta cualquier receta, la que lo compra a tus niños cualquiera? No cuesta nada, menos de 30, 40 lucas. 2 remedios, uno vale 26 y el otro vale 18. Y entonces cuando gana 100 lucas. Por eso se hace necesario el cambio en la regulación a través de la Constitución. ¿Qué opina usted de eso, del estallido social que finalmente se tradujo en... Primero en la solicitud de la gente, después en el Gran Acuerdo Nacional por la Paz, después vamos a hacer un plebiscito, después hay personas que se bajan también de la necesidad de querer una nueva Constitución. Sí. Sobre eso le quería ver su opinión. Mira, el estallido social no se produce sino más que por el rebalse de todas estas cosas que hemos estado conversando, ejemplos de desigualdad y de injusticia concreta a el abuso. Porque la gente no se queja de la infraestructura, no se queja de las cosas que hemos avanzado, como el agua potable, que al principio de los 90 en los sectores rurales el 90% no tenía agua ni energía eléctrica, hoy día la tienen. Se quejan del abuso. O sea, el abuso en los remedios, el abuso en los pollos. ¿Y con la nueva Constitución se podría acabar el abuso? Bueno, yo creo que tenemos que regular
Porque al final de cuentas, mira, si aquí no hay que salvar el modelo, hay que salvar a Chile cambiando el modelo. ¿Y le gustaba el liderazgo que ha tenido el gobierno en esta materia? Porque en medio del estallido social... La respuesta es al tiro, no, si no hay liderazgo. Aparecieron muchos vocerías, liderazgo. Yo le quería preguntar a usted también por el rol que tuvo en ese momento, al inicio del estallido. Y usted se podía ver parado frente al micrófono hablando sin eufemismo, hablando directamente. A ver, aquí hay que solucionar esto ahora, ya hay que dar respuesta a la gente. Y veíamos por otro lado a todo un país esperando una cadena nacional de un presidente de la República que hablaba del tema de la violencia. Sí. ¿Qué le pasa a usted con eso? Cuando, más que una solución al conflicto, quizás podíamos ver que el tema de la seguridad ciudadana, más que nada, ocupaba la agenda del gobierno. Mira, bueno, ya tenemos claro las causas del estallido. El estallido surge por desigualdad, surge por la falta de conciencia de todos los gobiernos, incluyendo los míos, respecto de que sí, es bueno tener mejores calles, sí, es bueno tener, en fin, es bueno tener un montón de cosas, pero cuando tú tienes una familia que está llena de incertezas, está llena de deudas, está desesperada, y el cabro que viene creciendo, o la chica que viene creciendo, y que logran llegar a la universidad endeudado hasta más arriba de la oreja, y cuando sale a trabajar con unas tremendas expectativas para poder tener una vida mejor, para poder ayudar a sus viejos, en fin, se da cuenta que tiene que terminar trabajando de cualquier cosa porque no tiene espacio. Entonces, la desilusión de los jóvenes, la falta de esperanza en formar su propia vida de los jóvenes, la pobreza de los viejos, que aunque con dignidad mantienen la misma ropita que cuando era profesor, pero ahora no le alcanza ni siquiera para pagar los remedios y comer a duras penas. Bueno, suma ese dolor de los viejos con la falta de esperanza de los jóvenes y el agobio de la familia. A ver, estoy hablando, iba a decir normal, no se entiende a veces el término estadístico. Una vez la dije y me dieron duro por otro lado. Es un concepto estadístico, la mayoría diríamos, ¿no? Porque la gente rica de este país, y estoy hablando de la gente de ingresos medios altos hacia arriba, estoy hablando del 10% de la población que tiene alrededor del 40% de la riqueza, no voy a hablar del 1%, que eso ya son planetarios, entonces, ¿no? el manejo de la crisis... Entonces, lo que ocurre, Gabriela, es que al final las cosas lindas no te sirven si tú dentro de tu familia lo que tienes es desesperanza, es bronca y además desilusión profunda de la institucionalidad, porque el fraude a Carabineros nos dolió a todos. Y la institucionalidad sigue funcionando mal a la hora de tomar decisiones. Los perdonazos a las grandes empresas que hacen jugarreta y les perdonan 50.000 millones a Johnson, que la ISAPRE, ¿cómo se llama esta? Cuprum, ¿te fijas? Invente la FP Argentum, yo fui parte de los denunciantes junto con Fuad Chaín, fuimos los dos, que le significó el despido de la superintendenta Agnic, porque con el patrocinio de la superintendenta se ahorraron cerca de 300.000 millones de pesos en franquicia tributaria. Seguimos enumerando causas, diputados, de descontento. Podríamos estar aquí todo el día, pero yo le quiero preguntar sobre las soluciones que se han dado a esto. Es que es tan amplio, Gabriela. Que no hay una solución. Lo que aparece es que no hay una solución mágica, no hay una. Y la Constitución tampoco lo es. Bueno, la Constitución a lo menos te coloca un marco distinto. Y te coloca un marco de obligaciones. Empecemos por algunas cosas que para muchos de nosotros es importante. La propiedad del agua. Eso es constitucional. Cuando yo estudié mi primera carrera en la universidad, siempre se dijo que habían bienes que no eran transables en el mercado, por lo tanto eran infinitos, no tenían precio. El agua y el aire. Hoy día empiezan no solamente a tener precio, sino que empiezan a ser escasos. Y tenemos que regular eso. Y eso tiene que ser un cambio constitucional. El derecho al agua. Entonces vamos a tener un bien público. Entonces mira, el cambio constitucional. La Constitución, a ver, nadie se entretiene el día domingo leyendo el diario oficial, ni menos la Constitución, excepto ahora. Fíjate. Han subido las ventas de la Constitución, del libro de la Constitución. Fue récord. Sí, claro. Fue récord de venta. Y además, te voy a decir con muchísimo orgullo, cuando se agotó el librito de la Constitución Política de la República en las calles, el librito azul que antes nadie compraba, excepto algún abogado, algún estudiante de Derecho, bueno, se agotó. La biblioteca del Congreso Nacional, felicitaciones a la biblioteca, lo que hizo fue colocar la Constitución en un sitio. Luego le fuimos agregando, le pedimos junto con el presidente Quintana al equipo de la biblioteca que le hiciera lo más amigable posible. Hoy día tenemos un sitio espectacular donde pueden linkear. Quiero saber, legislación comparada, cómo lo han hecho otros países, cómo lo hizo Colombia, cómo lo hizo con los pueblos originarios, qué es lo que hicieron con paridad, qué es lo que hicieron con discapacidad. Está todo escrito. La historia constitucional de Chile, 25.000 consultas diarias llegó a haber de este sitio que lanzamos en la biblioteca para que la gente se informe.
como la nueva Constitución pase a ser un imperativo ético para poder legitimar una Constitución que, como se había hecho en los 80 por un grupo de personas en plena dictadura, aún con los 200 parches que tuvo después, ¿cierto? Y con muchas mejoras, hoy día la gente siente que necesita tener una carta fundamental legitimada por todos. ¿Y qué fue lo que hicimos? Y aquí contesto tu pregunta de hace un ratito atrás respecto a los liderazgos. Yo personalmente se lo planteé al presidente de la República. Le dije, presidente, súbase. Hoy día la necesidad de tener nueva Constitución es un imperativo ético nacional. Súbase, presidente, va a ser bienvenido. Pero cuando desde su sector, desde el sector del presidente... Lo anotó, nunca se subió y tomamos la decisión con el presidente del Senado. Y los partidos de Chile Vamos tampoco se han subido en forma parcial también. Se subieron y se bajaron. Se subieron y se bajaron y ahora están en forma parcial. ¿Usted cree que eso al final de cuentas le va a sacar la cuenta a la ciudadanía por esto de no apoyar la nueva Constitución? Bueno, yo creo que el país se nos está polarizando producto de otro problema que tenemos, ya que echamos a andar el proceso constituyente por iniciativa del Congreso Nacional. Y esto ojalá que la gente lo tenga claro, porque fuimos nosotros, la Cámara de Diputados y el Senado, quienes a través de las dos comisiones de Constitución que se pusieron de acuerdo, empezamos a trabajar todo lo que era los preparativos para poder preparar un plebiscito. Los plebiscitos no estaban normados en Chile, no había un respaldo legal para hacerlo. Acuérdate que cuando los alcaldes quieren hacer un plebiscito, el CERVEL le dijo que no era posible porque no está normado. ¿Y qué le parece que desde la derecha se diga que el proceso se delegitimiza por las situaciones de violencia? Te termino el punto porque es re importante. Finalmente nosotros lo iniciamos una semana después del estallido social. O sea, el estallido parte el 18, el 29 lanzamos el 2+2. Las dos comisiones de Constitución trabajando juntas y 2 semanas después, el 15 de noviembre, firmamos un acuerdo de la paz que fue transversal, excepto 2 o 3 que no llegaron, en fin, qué sé yo. Bueno, ese acuerdo por la paz tenía un esqueleto grueso. Faltaban todavía mucho músculo para darle contexto. El detalle. Cuando lo votamos en la Cámara, lo que hicimos fue ponerle parte de los detalles. ¿Vamos a poner paridad de género? ¿Vamos a poner a los independientes en un espacio distinto a lo que son los partidos políticos? ¿O lo vamos a obligar a meterse a algún partido político, aunque sea como independiente? Ese tema lo resolvimos en la Cámara y lo aprobamos. En este momento está en debate en el Senado. Los pueblos originarios. Y aquí se le agregó a las personas en situación de discapacidad. Bueno, ¿para qué sirvió? Vamos a tener un plebiscito. Y vamos a tener un plebiscito, y esto lo digo con certeza. Y después viene todo el proceso de elección de los constituyentes. El plebiscito dirá, mira la apertura que ha habido. Y esto fue Congreso Nacional. El presidente lo promulgó, puso la firma. Y ahora hicimos otro 2+2 que permitió iniciar la respuesta a la principal reclamación de la ciudadanía. Hicimos un 2+2 hace casi un mes atrás de las comisiones de trabajo para tenerle una contraparte a priori al gobierno respecto a lo que es la gran reforma previsional. Acuérdate que en el gobierno anterior costó 3 años de insistencia que el gobierno presentara un proyecto de reforma previsional. Entonces la presión social igual hace lo suyo, diputado, a la hora de agilizar el trámite. Por supuesto. ¿Y qué le pasa a usted cuando la derecha dice que el plebiscito o el proceso constituyente pierde validez por los hechos de violencia que hay entre medio? Y por ahí quería adentrarme también a la violación a los derechos humanos. A todos nos duele la violencia. Yo, de hecho, mira, en las redes sociales me rayaron bastante la pintura hace unos días atrás, pero uno tiene que actuar por convicción más allá de lo que va a pasar en las redes. ¿Y por qué me rayaron la pintura? Porque mucha gente no entiende cuál es el proceso legislativo o no está de acuerdo con uno, nomás, así de simple, ¿no? Uno no puede estar de acuerdo con todo el mundo. Uno tiene que actuar en consecuencia y por el camino recto. Uno no puede andarse dando vuelta a voltereta, depende cómo esté la cosa. Mira, yo voté a favor del proyecto del antisaqueo. Voté a favor cuando se penaliza con dureza a quien quema cosas, a quien incendia, a quien roba. Mira, aquí no estaban saqueando una industria gigantesca que haya abusado. Aquí mismo en Valparaíso, una noche terrible donde se quemaron 82 locales, o se saquearon. Ahí había una señora que vendía celulares. No solo eran los supermercados, sino también el pequeño perdieron local. Todo. Entonces, bueno, eso lo voté a favor. ¿Pero qué voté en contra? 2 votaciones hice en contra. Voté en contra este refrito que hicieron de mezclar el que lanza Molotov con el que si baila pasa. El baila pasa es parte de la manifestación social. Es una cosa que para los que lo hacen es alegre, para algunos les molesta. Si te estás encajado en medio de una marcha,
Bájate, ya está. Si es parte de la movilización. Es parte del movimiento. Si no, elude la marcha. ¿Para qué te vayas a meter entre medio? Entonces, criminalizar eso, a mí me parecía que un despropósito. Y es más, era provocar, te fijas, penalizando, criminalizando la marcha. Entonces yo no estuve de acuerdo y lo voté en contra. Bueno, la gente vio la primera votación y me dieron duro, pero bueno, ya llegará el momento en que podrán entender. Pero y el manejo, diputados, del tema de la violación a los derechos humanos, con 4 informes de organismos internacionales que dan cuenta de aquello, el manejo del gobierno, la permanencia del general director, acusaciones constitucionales de por medio, sí. Ministro Chadwick. ¿El Congreso ha hecho más en materia de fiscalización en la materia? Te lo contesto todo eso, pero déjame decirte algo que planteaste antes. Y tiene que ver con el foco del gobierno. El gobierno se ha equivocado meridianamente. Mira, incluso cuando el presidente cambia esta actitud de empresario campeón que tiene, porque es así, es un empresario campeón, y cada vez que hable aparece como empresario campeón. La frase "estamos en guerra" le pesó mucho, ¿no? Bueno, la primera frase, "estamos en guerra", que la dijo en un contexto interno, pero hoy día con las redes todo se sabe. Entonces, ¿por qué podría decir algo distinto a lo que está pensando si lo dijo en una institución castrense, "estamos en guerra"? Bueno, fue brutal esa frase. Segundo, cuando él parte hablando, mire, estamos tratando de dar respuesta a la cosa social, pero, y con el pero la embarra. Y la embarra hasta el pescuezo, porque al final de cuentas, cuando dice los actos delictuales, o sea, coloca a todos los que marchan como delincuentes, como violentistas, y eso genera más violencia. Eso es no entender que aquí hay una gran masa de chilenas y chilenos que lo que quiere es un cambio de modelo de país, de trato de país, y los criminaliza. Y después nos manda el recadito, yo quiero que el Parlamento haga la pega, y nos pega de pasada. Cuando nosotros, Gabriela, desde el primer día del estallido, y fue un acuerdo político a todos, apretamos el tranco. Mira, tenemos 40% más de sesiones que en un año normal. Hemos sacado 81 proyectos, duplicamos, incluso un poquito más que la duplicación, el resultado legislativo, el número de proyectos que hemos sacado, y además lo focalizamos. Cuando el gobierno no nos estaba mandando los proyectos que nosotros sentíamos que eran parte de la respuesta, pedían que el Congreso sesionario no habían proyectos para poder sesionar. Empezamos a buscar dentro de las comisiones, empezamos a buscar dentro de los proyectos de tablas, y tomé la decisión, incluso a que me hicieran reclamaciones formales porque me salté algunas urgencias, para colocar aquellos proyectos que sí le hacían sentido. Y eso fue un acuerdo político transversal de los parlamentarios. Y el presidente, cuando hablaba, el broche de oro, y le digo al Parlamento que haga la pega. Mira, nosotros podíamos haberles dicho muchas cosas más al presidente, pero al final es presidente de la República. Yo se las he dicho en privado. Y las respuestas se las he dicho en privado, y creo que ha sido injusto con el Parlamento, que ha hecho un tremendo esfuerzo por tratar de hacer mejor las cosas, por hacer más cosas y por hacer cosas que hagan sentido con la comunidad. Y creo que han sido injustos hasta el día de hoy. Yo no le he escuchado al presidente de la República jamás, no digo agradecer, porque es nuestra pega, reconocer el esfuerzo que el Congreso ha hecho, incluso el proceso constituyente. Cuando él firma el proceso constituyente, ni una palabra al Congreso Nacional. Cuando él anuncia antes del estallido que va a ir a la COP con una propuesta de carbono neutralidad, yo se lo había planteado antes, 2 días antes. Le digo, presidente, lidérese, usted va a ser presidente de la COP, pero hagamos el carbono de neutralidad por ley. 2 países en el mundo ya lo tienen, 5 países del mundo lo están trabajando, seamos el primero en Latinoamérica. ¿Tú crees que alguna vez dijo, mire, hemos conversado con el Congreso? Da lo mismo si dice Flores, Quintana, Pérez, Walker, da lo mismo que hable del Congreso. No hay reciprocidad, no hay generosidad en ese sentido. Y esa relación que puede existir entre gobierno y ejecutivo quizás puede entorpecer un poco el trámite en algunas materias. Eso por un lado. Y segundo, diputado, las respuestas por parte del gobierno, ¿usted cree que son más bien un maquillaje a las soluciones que pide la ciudadanía, o que la cosa debería ir por un tema más profundo? Se habla de cambiar el modelo, por ejemplo. Bueno, sí, claramente hay que ir con mayor profundidad. Ahora, yo también debo ser justo, Gabriela. Lo que el gobierno estaba pensando hacer antes del estallido social no tiene nada que ver con lo que el gobierno está pensando hacer hoy día. Dicen que no parece un gobierno de derecha en algunos puntos. O teniendo que hacer. Porque es que quizás lo hace sin más la que por convicción. Quizás lo hace sin convicción, por eso cuesta más. Y puede ser. Lo que pasa, Gabriela, es que independientemente si es por convicción o si es por obligación, lo importante es que lo haga, porque lo que importa son los resultados para la gente. Entonces, al final, cuando el ministro Larraín de Hacienda en ese tiempo decía, por ningún motivo, no hay un peso, no tenemos cómo, y logró empujones
que sea un aumento del 10% para la pensión básica solidaria y que además la iban a pagar 7 meses después de iniciado, nosotros dijimos no, pues. Y logró, costó un mundo conseguir de que si se aprobaba ese proyecto sea al partir del mes 1 y no a partir del mes 7. Miren lo que vamos hoy día, a raíz del estallido social y de la presión que le colocó la gente y la que le hemos puesto también algunos, principalmente el Congreso. Hoy día ya vamos en un 50% aumento del pilar solidario completo, que hubiésemos querido que el esfuerzo hubiese sido un poco mayor, pero gradual, va a ser en 13 meses, en un año y un poquito, te fijas, toda la gente más pobre va a tener un 50% más de pensión. Lo del pilar contributivo nunca estuvo en el programa del gobierno, y mucho menos irse a una parte del reparto. Y mucho menos en el reparto. Bueno, ya que ya estamos, 50% reparto, 50% capitalización individual. Yo siento que la Comisión de Trabajo le va a dar un apretón más y va a hacer un poco más solidaridad para que los actuales pensionados del pilar contributivo, los de la AFP, puedan tener ahora mismo ya un mejoramiento de las pensiones, porque ahora mismo ya logramos tenerlo con el pilar solidario. Entonces, bueno, son cosas impensadas hasta el día antes del estallido social. Todo eso se ha producido a empujones, a tirones, con marcha, con reclamos nuestros del Congreso. ¿Qué le parece la violencia como estrategia de lucha en algún momento? Se habla de la primera línea, se habla de los hechos de violencia, se habla de que si no hubiese ocurrido estos hechos de violencia, finalmente no hubiese ejercido la presión y los cambios no se hubiesen producido. ¿Qué le pasa a usted con eso? Y le vuelvo a hincar el diente con el tema de los derechos humanos, que me gustaría que me... Muy bien, yo quise dejar ese tema para el final, Gabriela, porque hay que ver este asunto en su contexto. Mira, si no hubiese habido una marcha sostenida, porque si hubiese sido una marcha, bueno, ya pasamos ¿La del chaparrón, 1,5 millones marcó un hito? ¿La del 1,5 millones? La marcha del 1,5 millones. No, hubo un hito mucho antes, el de las mujeres. El del 8 de marzo. Nadie pensó que iba a haber esa cantidad de mujeres reclamando derechos que se suponía que estábamos avanzando más rápido. Ese yo creo que marcó un téngase presente, de que aquí algo mal estaba ocurriendo en este país, que era mucho más profundo que la falta de un subsidio, la falta de un programa. Algo mal estaba en profundidad. Esa fue la primera señal. La segunda, sin duda, que fue esta quema masiva, brutal, que hubo de las estaciones de metro. El 18 de octubre, propiamente tal. Que recorrieron el mundo. Entonces dicen, pero ¿cómo? Chile, un país, el país más seguro de América. El oasis. El país, bueno, y todas esas cosas bonitas que nosotros sentíamos que podía ser. De repente dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo está pasando esto aquí? Si eso hubiese sido un acto delictual, ¿te fijas? Y que no hubiese pasado nada el resto de la semana, dicen, mira, aquí algunos se descuadraron. Pero resulta que el continuo y ese sostenimiento de la manifestación, yo jamás voy a compartir la violencia, Gabriela, como método, jamás. Voy a acompañar a todas las marchas que sean necesarias, porque es la expresión que viene desde la libertad de poder hacerlo. La expresión democrática también, quienes ¿no? vivimos en dictadura no podíamos salir a la calle ni juntarnos un grupito para conversar en la esquina, ¿te fijas? Bueno, esa expresión de libertad, esa libertad de expresión, ¿te fijas? Que hoy día podemos gozar y que nos costó muchísimo recontra harto, debe ser cuidada. ¿Y dónde tuvimos el problema? En que tenemos una policía que hace un tremendo esfuerzo, pero un esfuerzo que yo creo que ha tenido buena parte de equívoco, porque no estaban preparados para ello. Fíjate que las policías... Falta de liderazgo, diputado Flores. Pero lejos, las policías europeas están preparadas para las contenciones sociales y para la pesquisa a los delitos. Las contenciones sociales no las hacen, no las hacen con los métodos que nosotros conocemos. Nosotros tenemos de 60.000 policías que hay, aunque le estemos entregando plata para 65.000, porque ya sabemos lo que pasó con el fraude, de los 60.000 hay 3.000, o sea, menos del 5%, que están preparados para entenderse, hablemoslo así, con una manifestación social masiva. ¿Dónde empiezan a ocurrir los problemas? Cuando empiezan a llevar carabineros que tienen otras funciones, que no están preparados para la contención social y se cometen errores, o errores, lo digo bien, o también por personas que no están preparadas para enfrentarse a una masa que es superior a él en número, pero que tiene desventaja desde el punto de vista del uso de la fuerza, y se cometieron violaciones a los derechos humanos, y que se cometieron abusos, y se cometieron actos que dieron la vuelta al mundo, como esto de disparar las escopetas al cuerpo
¿Te La fijas? pérdida de la visión en algunos Porque había manifestantes. personas, yo estoy suponiendo que al no saber, porque me cuesta mucho pensar en la premeditación de estos poquitos que sí están preparados, que son las fuerzas especiales, ¿te fijas? Yo más bien prefiero pensar de que al no saber utilizar estas herramientas, ni cómo lanzar una lacrimógena, ni cómo lanzar escopeta, la dispararon en el cuerpo y generaron lo que ha generado. Pero además de eso, hubo abusos que fueron brutales, hubo golpizas que fueron brutales. Ahora, también tenemos a cerca de 3.000 carabineros heridos, pero por definición, por convención, la violación del derecho humano lo hace un agente del Estado en el uso de la fuerza que a él le está permitido hacer y que en este caso es excedida. Y que claramente es una fuerza superior al que se está El enfrentando que también. agrede a un carabinero que está haciendo la pega, a una carabinera que está haciendo la pega, tiene otra forma y también está penalizado, pero tiene otro nombre, ¿no? De tal manera de que también hay procesos en ese sentido. Entonces, mira, lo que nos ha pasado tiene mucho de dolor, del dolor de la gente que no le quedó otra que salir a la calle, ya no aguantó la rabia y el abuso, pues estamos viviendo una economía del abuso, así partió esta conversación. En cuanto al liderazgo del gobierno, Sí. no hablo solo del presidente, sino también de los ministros. Hemos tenido acusaciones constitucionales de por medio, algunas han fructiferado, otras no. ¿Usted cree que Y hay te una...? despejo aquí una cosa. Sí. Hay gente que nos criticó, legislen mejor en vez de estar perdiendo Sí, tiempo. la agenda social en vez de No esto. se ha perdido ni un segundo en las interpelaciones, ni un segundo. Las interpelaciones se hicieron entre horario de comisiones, nunca en horario de sala, por lo tanto no quitó ni un segundo de tiempo el proceso legislativo. Y es más, quedaron contentos los interpeladores, quedaron contentas la gente que escuchó las preguntas que se le hicieron, que no se hacen normalmente en reuniones ni en la calle, y los ministros pudieron explicar. Por lo tanto, todo el mundo quedó conforme con las interpelaciones. El punto es si es que se tiene que asumir algún tipo de responsabilidad adicional de las que ya hemos visto por parte del gobierno o del presidente de la República, Sebastián Piñera. Ya hubo una acusación en contra del presidente que finalmente se rechazó. Pero no solamente por el liderazgo en materia de crisis social, sino también por el tema de los derechos humanos. ¿Cómo ve usted ahí ese punto? Y es el primero de los otros dos que me quedan. Bueno, lo que pasa es que en un ratito no se puede conversar de todo lo que significa este movimiento, ni de las causas completas, ni tampoco de la respuesta y lo que estaba pasando. Mira, yo creo que sin duda que excepto una de las cadenas nacionales que hizo el presidente donde se le notó que había bajado el tono, ¿te fijas? Pero hay algo que es superior a él. Él no sujeta. Nos sujeta a la posibilidad de dejar de ser el presidente Piñera, el empresario, y termina con el mensaje para el Congreso. ¿Se le ha visto descolocado, usted cree? ¿Un poco descolocado con no lo le más? falta la crítica, ¿verdad? O la delincuencia. Sí, todos tenemos preocupación por los saqueos, por los incendios. Todos queremos que pare la violencia. Todos queremos en eso. Pero el presidente de la República tiene que estar por encima de eso y no preocupado es solamente de eso. Si aquí este problema es de fondo, es estructural. Yo siento, te digo, por primera vez siento que la reforma previsional va caminando en el sentido correcto. Por primera vez se le va a abrir... ¿Se notó la mano del ministro Briones por ahí, usted cree? Sí, yo creo que sí. Yo creo que Briones, con lo pesado que fue al principio, lo voy a decir, tuvimos varios cabezazos con el ministro Briones. Ahora la cosa está más calma. Es que mira, cuando la gente conversa, él puede ser duro, yo también puedo endurecer, porque yo represento una institución, yo no estoy para jugarreta, ¿te fijas? Entonces, bueno, rayamos la cancha y hoy día tenemos una relación franca, súper franca, en donde, mira, el protocolo sirve para algunas cosas. Para la otra es directo y mirándote a los ojos, porque si no, no avanzamos. Y hoy día no tenemos tiempo para darle vuelta a las cosas. Entonces, mira, yo siento que la reforma previsional es por primera vez el gobierno entiende lo que está pasando. Y espero que en el caso de salud, este proyecto que tiene un estupendo mensaje, pero que tiene un mal proyecto, logremos que ese mal proyecto lo podamos subir. Y ya estamos trabajando en eso también desde el Congreso. Entonces, mira, respecto a los derechos humanos, yo creo que falta reconocer de verdad que más que el error individual de un policía u otro, o más que incluso la actitud violenta de un policía, porque violar a alguien, abusarlo sexualmente, eso no es el fragor del enfrentamiento y que a uno se le pasó la mano con un palo en la cabeza. Se le pasó la mano. Un abuso sexual es un acto brutal de dominación con el otro. Y esa persona tiene que estar en la cárcel. Y ahí tiene que haber a lo menos una señal de que estamos todos dolidos y arrepentidos de que eso haya ocurrido. Y en cuanto a la responsabilidad política, ¿bastó con la salida del ministro Chávez? El perdón del presidente, si bien es cierto, se valora siempre. ¿Pero basta con el perdón o falta algo más concreto? Yo creo que faltó un poquito más.
Yo creo que faltó un poquito más, porque en eso hay que actuar con más. Y un poquito más, ese poquito más, ¿cómo se concretaría? En primer lugar, apretar para adentro. O sea, no pueden sino tener una preocupación extrema de que en el enfrentamiento o incluso en la aprehensión, porque también hay, mira, estaba recordando algo. De pronto, una buena parte del reclamo de la ciudadanía que marcha tiene que ver con que los enfrentamientos se han producido en lugares distintos en donde están los violentos. Se ha producido en la marcha misma. Entonces, ¿cómo separar una marcha pacífica en donde hay algunos que se descuelgan y empiezan a apedrear, empiezan a romper? ¿Cómo hacer cuando tenemos un sistema de inteligencia que no funciona? Porque el sistema de inteligencia lo que hace es adelantarse a esos hechos. Sí, yo siempre me pregunté, hace años ya, cuando ocurrieron las marchas de los estudiantes, que eran súper entretenidas, súper alegres, eran comparsas, en fin, y de repente aparecían 15 o 20 encapuchados, dejaban la escoba, echaban a perder la marcha, echaban a perder todo. Y la pregunta es, a ese grupo. Y la pregunta es, ¿cómo? No hay un helicóptero, no hay un dron, no hay una inteligencia que diga, mira, se están metiendo 10 o 15 personas que van a otra cosa, no van a marchar, sino que van a romper, y que lo que van a hacer es echar a perder todo. Nunca. Bueno, acá también pasa un poco lo mismo, ¿no? Bueno, y eso es lo que digo, no tenemos una inteligencia en condiciones de adelantarse, pero tampoco hemos tenido la capacidad para poder separar estas cosas y quedarnos con la preocupación de la contención del grupo violento y cuidar la marcha. Fíjate que es al revés. Entonces ahí hay algo que yo no lo tengo resuelto, habrá que hacer alguna revisión, en fin. Lo triste es que hoy día tenemos un par de miles de personas heridas, tanto de gente que marchaba pacíficamente como de carabineros que intentaron honesta y esforzadamente mantener el orden. Pero hay una confusión, hay un espacio entre esas dos fuerzas, los marchantes en paz y los carabineros que querían mantener el orden. Hay algo pasa entre algunos carabineros que abusan y algunas personas que se descuelgan de las marchas y lo que quieren es provocar daño. La pregunta es, ¿cómo hacemos para aislar esas dos situaciones y sacarla del sistema? A pesar de todo lo que hemos conversado, a pesar del estallido social que ocurrió durante este año 2019, inicio del 2020, ¿ha sido una buena experiencia presidir la Cámara de Diputados? Quizás no vamos a tener la posibilidad de conversar en marzo, por eso se lo pregunto ahora. Vamos a tener. Se la voy a cobrar. Me comprometo. Ya, listo. ¿Ha sido una buena experiencia? Muy buena experiencia. De verdad, mira, yo soy creyente, trato de ser lo más humano posible, es mi naturaleza, no es pose, y yo soy un agradecido de la vida, un agradecido de Dios, de oportunidades que yo no he buscado y que de pronto ahí estoy, la tomo, la dejo. Soy un agradecido de la vida, en primer lugar, por haber nacido en una familia. Hay gente que no tiene ni siquiera esa posibilidad. Los chicos del Sename, yo me he puesto en el lugar de ellos después de haber leído el informe de la primera comisión investigadora. En la página 6 o 7 yo tenía un nudo en la garganta de las brutalidades que deben pasar esos niños que son abandonados por su familia, quitados de sus familias o rescatados de su misma familia de los abusos. Te digo, yo en la página 6 estaba con un nudo en la garganta. Me costó mucho leer ese informe. Fui parte de la segunda comisión investigadora, fui parte de la acusación constitucional a un ministro de la Corte Suprema, en fin. Entonces trato de colocarme el lado humano de la gente y entender lo que a ellos les pasa y que a mí no me ha pasado. Yo tuve, te digo, la suerte de nacer en una familia que me quiso desde el principio, con papás, con abuelos, en fin. He tenido la suerte de tener educación, he tenido la suerte de tener trabajos y buenos trabajos. Yo he sido jefe de 7 u 8 servicios públicos, fui intendente, armé una región, fui gobernador, fui jefe del Servio, fui concejal 2 veces con primera mayoría, fui gerente de una empresa, fui director en mi universidad, en fin, pero son pegas. Y al final tú te dices, chuta, yo he tenido esta oportunidad, primero que me han enseñado cosas. Y uno de esas cosas las absorbe y trata de mandarlas de vuelta con muchísima humildad. Segundo, que cómo yo, dentro de lo que he podido tener en oportunidades, ayudar a gente que ni siquiera nació en un hogar. Y parte de ahí, o sea, la convicción profunda, y yo honesto lo que te estoy diciendo, Gabriela, no es porque estemos delante de la radio, es de verdad. ¿Cómo yo hago que lo que hago tenga sentido, tenga un propósito, tenga algo de trascendencia? Y no me voy a arrogar jamás
en la posición de que lo que yo hago va a ser trascendente para alguien, pero a lo menos intentémoslo. O sea, que las cosas no surjan por sencillamente una respuesta mecánica, sino que cada paso que uno da le sirva a alguien que no tiene ni el poder ni la posibilidad de avanzar por sus propios medios. Ese es el propósito fundamental. Mira, haber quedado yo, algunos me dicen te compadezco porque te el ha añito que te tocó navegar combos para acá, combos para allá en la sala. Si desalojo, me llueve de todo por un lado. Si no desalojo, me llueve de todo por otro lado. Mira, yo apago 10 incendios al día. De esos incendios se sabe uno. Los otros 9 los apagamos dentro de la oficina, para acá, para allá, no sé qué, no sé cuánto. Pero sabes tú, las crisis muchas veces te dan oportunidades. Y yo soy súper agradecido de mi bancada que me dio la oportunidad y de mis colegas. Hoy día yo siento que tengo muchos más amigos en la Cámara, con los funcionarios. Porque lo hemos defendido a capa y espada. Y de hecho febrero también es por ello, ¿te das cuenta? Entonces me siento súper afortunado de tener la oportunidad de pronto de que la pega que uno hace tiene sentido para alguien. Diputado, ¿a quién le quiere pasar el mando en marzo? Lo definirá mi bancada. Primero tiene que respetarse el acuerdo político, porque los acuerdos políticos que hablábamos al principio indicaban que el primer año era presidencia PS, segundo DC, tercero DC, cuarto PS, las vicepresidencias también dan vista. Por lo tanto, si va a ser un DC el próximo año, y habiendo mi camarada Torres abierto la posibilidad de una elección, porque así se acordó el año pasado, tendrá que ser por elección y ahí cualquiera de los camaradas puede presentarse. Hoy día somos 13 demócratas cristianos más 3 independientes que se agregaron a nuestra bancada, el jefe de bancada y todos tendremos que definir cuál va a ser el procedimiento y va a ser así, democrático. Diputado Iván Flores, presidente de la Cámara, le agradecemos por su tiempo, por conversar con nosotros de todo esto. Quisimos hablar en profundidad de lo que está pasando, así que sirvió, ¿no? Sirvió la conversación para hablar de lo que ha pasado y de lo que se ha hecho también acá, que a veces no se sabe y tanto. Te lo agradezco, Gabriela. Bueno, mira, de verdad yo he sido un poquito ingrato con la radio. Ya a mí me consta que me persiguen, pero mira, tú ya lo has dicho, este no es un año normal, ha sido un año extremadamente intenso, que demanda que el presidente de la Cámara, no Iván Flores, yo soy un ciudadano nomás, el presidente de la Cámara tenga que estar en muchas más cosas de las que normalmente están los presidentes de Cámara, y me ha costado venir, pero me comprometo a venir otra vez antes que nos vayamos a este receso legislativo a cambiarnos de pega, porque nos vamos para los distritos, y después antes de marzo, por supuesto, para despedirme formalmente de mi cargo y de la gente. El presidente de la Cámara, el diputado Iván Flores, conversando con la radio de la Cámara de Diputados.